estimados hermanos. Voy a pedirles que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer versos 1, 2 y 3. Los falsos maestros. Es la exposición de la palabra de Dios esta mañana en segunda de Pedro 2, los falsos maestros. Segunda carta del apóstol Pedro, dirigida, como diría el apóstol Pedro, a los peregrinos, a los extranjeros, a los hermanos dispersos en el mundo entero. Por la causa del evangelio son peregrinos y extranjeros en esta tierra. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo, no está ocioso, ni su perdición dormida. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Oremos. Padre Dios, damos gracias por la oportunidad que tenemos para exponer su palabra en este lugar, de manera que el nombre suyo sea glorificado. Es una oportunidad como iglesia y como hermanos de poder presentar su palabra a los oídos de los que estamos acá y de los que escucharán en el futuro este tiempo de exposición. Rogamos que usted lo use para su gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el apóstol Pedro inicia su segundo capítulo utilizando este término, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Y hablando en un tiempo pasado, pero se levantaron falsos profetas. Lo último que el apóstol Pedro dijo es que la palabra de Dios había venido a los hombres, pero no por voluntad humana, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En lo que sería el capítulo 1 de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Los hombres eran inspirados por el Espíritu Santo y ellos hablaron de parte de Dios, pero, dice el capítulo 2, versículo 1, pero se levantaron en aquel tiempo falsos profetas. A pesar de que habían hombres siendo inspirados por el Espíritu de Dios, también habían hombres falsos levantándose dentro de la nación de Israel y profetizando falsamente. Escucharon la lectura que hicimos, ¿verdad? En el libro de Crónicas, donde mi padre estuvo leyendo, habían 400 falsos profetas. ¿Qué les parece ese número? 400 falsos profetas profetizando a los reyes de Israel y de Judá. Efectivamente, en un tiempo en que el pueblo de Israel estaba dividido y habían dos reinos, ellos estaban profetizándole a esos reyes victoria, pero faltaba uno. De los 400 faltaba solo un profeta que lo mandaron a llamar, por si quizá tenía una palabra de Dios diferente o para que dijera algo. Con 400 hubiese sido suficiente, pero Josafat era un rey temeroso de Dios, bastante temeroso de Dios, y preguntó que si no había tal vez algún profeta más. Imagínate, con 400 de parte de Dios diciendo que iban a ganar, hubiese sido suficiente, pero Josafat quería escuchar al menos no habrá uno más. Y el rey dice, sí, hay uno más, pero yo lo aborrezco, porque él siempre profetiza lo contrario. Él siempre viene y dice algo que no es lo que los demás están diciendo. 400 contra uno, y lo mandan a llamar, y el mensajero se anticipa y le dice, mira, todos están dando muy buenas noticias al rey de que va a ganar, así que ve y habla acorde a lo que los demás están diciendo. Eso no ocurrió. Él fue y de manera sarcástica dijo, sí, sube, todo va a ir bien, sube.
Y el rey se dio cuenta y dice: ¿cuántas veces te he dicho que me digas la verdad? Él dijo: bueno, te voy a decir la verdad. Ustedes van a quedar como ovejas sin pastor, van a quedar desolados, este rey va a morir, todo esto va a salir mal. Esa es la verdad. Al rey no le gustaba escuchar la palabra de Dios. Le gustaba escuchar a los otros que declaraban victoria. Me suena eso como a bendecido, prosperado y en victoria. Era lo que declaraban todos los demás, los 400, contra uno que hablaba solamente la palabra del Señor. Esa lectura era un ejemplo de que en los tiempos pasados se levantaron falsos profetas. Y el apóstol Pedro dice: así como habrá también entre ustedes falsos maestros. En aquel tiempo, falsos profetas. Y ahora entre ustedes, los cristianos de la época de Pedro y nosotros, también entre nosotros, falsos maestros. Bueno, también hay falsos profetas, dicen que son profetas, hay falsos apóstoles también, pero llamémosles como la Biblia les llama, falsos maestros, falsos enseñadores de lo que Dios realmente dice en su palabra. El apóstol Pedro ha estado poniendo el fundamento para llegar a los falsos maestros. Dijo que los creyentes verdaderos tienen una fe que la han recibido de parte de Dios. ¿Se acuerdan? Dijo: a los que se les ha concedido una fe como la nuestra, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 1, se los leo: a los que han recibido una fe como la nuestra. Él dice entonces que la fe no es algo que los hombres pueden desarrollar. La fe no es algo que nosotros podemos desarrollar. La fe no es algo que nosotros podemos poner en práctica, como cuando alguien construye un motor y le da arranque. Con la fe no se puede hacer así. Es decir, con la salvación no se puede hacer así. Con la vida religiosa verdadera, con la vida cristiana, no se puede hacer así. Si alguien responde que es cristiano y le preguntas por qué y dice: porque yo creí. Ok, tú sí. Porque yo además me bauticé. Ok, sí. Porque yo soy miembro de esta iglesia. Yo, como los guanacastecos, de la patria por nuestra voluntad. Yo me hice miembro de esta iglesia por mi propia voluntad. Tú también sí. Dime qué ha hecho Dios en tu vida. Parece que nada. Tú creíste, tú te bautizaste, tú te hiciste miembro. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Qué diferente es decir: ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y por qué crees que eres cristiano? Mira, yo estaba perdido, pero Dios en su gracia me rescató. Yo un día, alguien me habló el evangelio y Dios me ayudó a ver mi error, de manera que transformó mi alma, me hizo caer en cuenta de la verdad, de que solamente Él salva por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a mi favor, siendo yo un miserable. Hay un video en internet, no sé si es legítimo, creo que sí. Hay un señor recogiendo basura y alguien le pregunta que si eres salvo. Seguro querían hablarle de Cristo. ¿Eres salvo? Y dice él: oh, sí. Y le dice: ¿en serio? ¿Por qué? La gracia de Dios. Yo mismo me pregunto por qué todos los días. Wow, le dice el Señor: y cuando estés en el cielo y veas a Dios, ¿qué crees que te va a decir? Y dice él: me va a decir a mí que por qué fui tan tonto, que Él pudo hacer cosas mejores a través de mí, y que yo fui necio y pecador y duro. Y el hombre sonreía mientras decía eso y seguía echando basura al camión de la basura, porque él era un recoge basura, pero estaba feliz. Y al final el entrevistador le dice: bueno, te dejo, que tengas un buen día. Y dice: por haberme ayudado a recordar a Cristo, mi Señor. Se veía la cara de ese hombre llena de gozo. Estaba por la gracia de Dios en Cristo a mi favor. Pero todavía hay personas, aún los que dicen que son cristianos bíblicos, aún hay personas que no han aprendido lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y este paquete no es de ustedes, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos dice que Él da a quien quiere y como Él quiere, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, los falsos maestros van a decirte todo lo contrario. Los falsos maestros van a enseñarte que todo depende de ti. Da el paso hoy, cree, ven a Cristo hoy.
¿Cuántos van a pasar al frente? ¿Cuántos sienten que Dios los está llamando? Ven, responde a Él. Y aunque suena muy bíblico y parte de eso es verdad, justamente en eso consiste una herejía. Se retuerce la verdad solo un poquito para que la gente no se dé cuenta, para que suene bastante bíblico. Otro día la retorcemos un poquito más y luego otro día otro poquito más. Y cuando te das cuenta, tu lugar de destino ya no es la presencia del Señor, sino la condenación eterna. Alguien dijo una vez: si vas para allá y das medio paso en esta otra dirección, sigue caminando. Con el tiempo no llegarás allá, llegarás allá, porque diste un pequeño giro y te fuiste desviando. El apóstol Pedro dice, para que no nos desviemos de la fe, que la fe es algo que Dios da. Además, el apóstol Pedro nos dice a nosotros que la fe viene de un verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Dice que Dios, por su divino poder, nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. En 2 de Pedro 1:3, solo estoy repasando. Nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. El verdadero conocimiento, es decir, que hay un conocimiento y hay un conocimiento falso. Hay algo que suena como de Cristo, existe un conocimiento verdadero y existe uno falso. Al punto que si existe un conocimiento verdadero y también uno falso, dice el apóstol Pedro, también hay falsos profetas, falsos maestros. Como vieron profetas falsos, así también hay falsos maestros entre ustedes. Los falsos, hermanos, los falsos es algo que siempre ha existido. Pedro lo dijo así: pero se levantaron en el pasado falsos profetas. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 24:23, se los leo. Dice: entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostraron grandes señales, prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Cristo dice que al final de los tiempos, así como vieron en el pasado, así como lo sabrán al final de los tiempos, hombres falsos, falsos cristos, falsos profetas, que mostrarán grandes señales. ¿De qué tamaño son las señales que ellos van a mostrar? Grandes. Pastor, pero yo lo vi, revivió a un muerto. La Biblia dice que ellos harán grandes señales, cosas increíbles que nosotros podríamos decir, eso solo Dios lo pudo haber hecho. Bueno, en la lectura que hizo mi padre, Dios preguntó, ¿quién va a ir a engañar al rey? Y un espíritu dijo, yo voy. Y voy a poner una mentira en la lengua de los 400 profetas. Imagínate eso. Y Dios le dice, sí, vas a ir y lo vas a lograr, vas a prevalecer. Los vas a convencer de que vayan a pelear. Y sí, los convencieron. No quisieron oír al hombre de Dios. El hombre de Dios quedó en la cárcel mientras los reyes se fueron a la guerra. Vas a prevalecer, dice. Así que, hermanos míos, no nos sorprendamos de la falsedad de los maestros o de la capacidad que parecen tener esos maestros. La Biblia dice que desde todos los tiempos ha sido así y seguirá siendo así. Luego dice Primera de Juan 4:1, amados, oigan lo que dice Primera de Juan, amados, no crean a todo espíritu, con E minúscula. Es decir, no le crean a toda persona que se levante diciendo, no crean, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos han salido por el mundo. Pruébenlos. Porque muchos, ¿cuántos muchos? 400, ¿te suena bien? Contra uno. Es un número bastante grande. Si hubiesen sido unos 10 profetas contra uno, uno diría, bueno, hay una relación de 10 a 1. Pero una relación de 400 hombres a 1, eso es bastante. Se estaban en el error. ¿Cómo te sentirías solo tú diciendo la verdad? Con 400 diciendo lo contrario. Se debe sentir uno chiquitito. Debe sentir uno que ese número es demasiado grande. Muy probablemente a mí no me crean. Bueno,
La Biblia dice que muchos falsos profetas han salido al mundo. Y Juan en su primera carta da una serie de evidencias de quién es verdaderamente un creyente y quién no. Juan da una serie de evidencias en su primera carta. No las vamos a estudiar hoy, vamos a estudiar las de Pedro. En el segundo capítulo, en 2 de Pedro 2, 1 al 3, Pedro da al menos 3 evidencias de los falsos maestros. La primera de ellas es: encubiertamente introducirán herejías destructoras. Una herejía es una verdad bíblica que se ha manipulado al punto de personas dentro de la iglesia. Una herejía divide a las personas en dos: los herejes y los que no son herejes, los que están en el error y los que no están en el error. Eso hace una herejía. Pero una herejía tiene otra característica: se infiltra muy lentamente. Dice la Biblia que ellos van a introducir de manera solapada herejías destructoras. La herejía entra muy suave. No llega de la noche a la mañana, llega poco a poco, hasta que termina siendo una verdad completamente destruida. Al punto, por ejemplo, en este versículo dice que llegarán a negar al Señor Jesús. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo llegar al punto en que yo me llame cristiano sin Cristo? ¿Cómo se llega hasta ese punto? Es como que alguien diga: yo soy ciclista, ¿cada cuánto pedaleas? Nunca. Y uno diría: pero ¿cómo llegas a esa conclusión de que eres un ciclista? No sé, me compré todo y me dijeron que era y entonces lo soy. Cristiano sin Cristo, dice un poeta: el cielo sin el infierno. Todo lo fueron dividiendo, lo fueron separando. Al final ya la verdadera fe o lo que predican nada que ver con la verdadera fe cristiana, porque inicia como una herejía, una pequeña mentira. Tiene 70% verdad, 30% de error, o más disimulado todavía, 99% verdad, 1% mentira. Y luego esa mentira crece y la verdad disminuye hasta que queda irreconocible la verdad que se predicaba. Es muy triste, ¿verdad?, ese escenario. Esto conlleva para la iglesia, ya que ellos introducen de una manera muy solapada las herejías, esto conlleva que la iglesia debe estar atenta. En el escenario cristiano, no quiero decir nombres, ayer le decía a mis familiares, ¿verdad?, no quiero decir nombres, porque si yo te digo nombres, de repente te sientas insultado. Pastor, pero ese es uno de los pastores que yo escucho. Yo lo escucho a él. Usted está en la mentira, este está en la verdad. Bueno, en el escenario cristiano, muchos hombres y mujeres se levantan y sustentan títulos de predicadores o de maestros de la palabra y ganan gran popularidad con facilidad. Y no estoy hablando solamente de los positivistas humanistas, sino también de los reformados. También estoy hablando de aquellos que se creen los más intelectuales y bíblicos y correctos que existen en cuanto a la fe cristiana. También se levantan dentro de ellos hombres que son falsos maestros. ¿O acaso no? Bandera en alto, dentro de 100 años, 60 años, ¿irá a tener falsos maestros que se levanten de aquí? Claro que sí. Si lo dijo Cristo, se levantarán esos falsos. Lo está diciendo Pedro: de entre ustedes, dice el apóstol Pablo a los pastores de Éfeso, dentro de ustedes se levantarán lobos vestidos de ovejas. Dentro de ustedes mismos surgirán las falsedades, las mentiras, las herejías que van a destruir. La mentira de unos es simplemente ser positivista y hasta ridiculizar el evangelio. La mentira de otros es ser esclavista de las conciencias de los hermanos a través de tradiciones o de costumbres o de convicciones personales que quieren imponerle por obligación a los demás. Ustedes saben que hay cristianos diciendo que los domingos es pecado ir a echar combustible. ¿Saben ustedes eso? Hay cristianos que dicen que los domingos es pecado ir a echar combustible. ¿Qué me dices tú de eso? Nadie te juzgue por luna nueva, día de reposo, comida o bebida.
¿Cómo hacer pecado ir a echar combustible? Ahora, si yo digo que no voy al culto por echar combustible, es verdad, habría que decir, hermano, pero ¿por qué no echas combustible antes o más tarde? ¿Cuál es el problema? Hay cristianos diciendo que es pecado ir a la playa un domingo, o es pecado ir al aeropuerto, a la POPS, a caer aviones los domingos. Tienes que pasar en un culto todo el domingo. Y eso es destructivo. Algunos de ustedes solo tienen el domingo libre. ¿Y qué mal hay si en la tarde van con su familia, con sus hijos a algún lado a pasear? ¿En qué mal caen? ¿Qué error cometen? Ninguno. Pero hay quienes ponen esos grilletes sobre los hermanos, grilletes que Cristo no me ha puesto, y ellos esclavizan las almas y luego le hacen pensar a esa alma que como pasa todo el domingo en culto, es salvo. ¿Quién dijo eso? ¿No es acaso eso una semilla que puede producir error? Y lo es. Además, si solo el domingo es el día del Señor, ¿qué pasó con el lunes? Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado. Todos los días son del Señor. Especialmente el domingo, los cristianos lo han dedicado para la comunión entre, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, por mal hábito. No dejando de congregarse, que hay que congregarse, pero tampoco da temor ver gente decir, llevo 3 cultos sí, 1 no, o ya vine 2 veces, los otros 2 me los doy libre. Y uno dice, pero ¿qué estás haciendo? No es para eso, esa no es la idea, esa no es la forma. La forma es, el Señor me salvó y yo quiero darle gloria junto con los hermanos. ¿Qué día nos reunimos, hermano? El domingo, amén, yo voy a venir el domingo. Pero si me toca trabajar, bueno, ve a trabajar. Pero si te quieren quitar los domingos siempre, entonces ve, busca cómo cambiar trabajo, porque necesitas congregarte. Pero si a veces me lo dan libre, a veces no, bueno, está bien, te puedes buscar otro bien. Si no, tranquilo, sigue a Cristo en todo lugar donde estás. Hermanos míos, hay muchos tipos de herejías que se introducen dentro de la iglesia, muchos. Yo he visto hermanos peleando con otros porque aquel vino con la camisa del Saprissa hoy y el otro con la de la Liga. Si algún hermano viene con la camisa del Saprissa, yo le digo que eso no me importa. Yo no voy a pelear por eso. ¿Por qué yo voy a pelear por la camisa que te pusiste hoy, si era del Saprissa o no? Claro, tal vez no le pida que dé la bienvenida, ¿verdad? Para que los de la Liga vean el culto. Nada más, pero no vamos a decir que eso implica condenación. No vamos a decir que eso es pecado. Son aficiones, mientras no las idolatres al punto de creerlas Dios, mientras no veas en eso tu identidad. Es que si yo no soy sapricista me muero. No quiero el cielo si no van solo los sapricistas. Eso ya es pecado. Pero, o más bien falta de sabiduría. Pero debemos tener cuidado con las herejías que entran. Recuerde que entran de manera encubierta. Dice el texto, leo de nuevo: falsos maestros, los cuales encubiertamente introducirán herejías. ¿Cuál es la clave del éxito de los falsos maestros? Encubiertamente introducirán herejías. Me dice Oscar que un día andaba un alacrán, vino al culto el alacrán, ¿verdad? Y todo. ¿Y ustedes creen que él avisó? Voy a ir al culto. No, ese vino, el alacrán, ¿verdad? Se vino encubiertamente. Sumamente peligroso, ¿no? Todo lo que entra de manera encubierta es peligroso. La clave del éxito del engaño es que entra de manera encubierta. Suena como bueno. Y todos empezamos a apoyarlo. Y cuando nos damos cuenta, todos estamos lejos de Cristo. Y ahora solo apoyamos esto. Yo me temo que con la cultura reformada está pasando esto. Con el 31 de octubre el día de la reforma. Celebremos la reforma. No, y no hay más reuniones que para celebrar la reforma. Y yo digo, ¿y Cristo? No, pues sí, vamos a hablar de él, solo Cristo. Pero entonces, ¿por qué no vamos cambiando ya ese nombre? Y hablamos de que vengamos a celebrar a Cristo. Es más, yo le diría, entonces te invito todos los domingos a celebrar a Cristo. Y todos los días que podamos celebremos a Cristo. Pero es peligroso empezar a levantar algo, al punto de que termine siendo hereje. No estoy diciendo que ser reformado es ser hereje.
Estoy hablando de que algunos con tradiciones y costumbres engrilletan a la gente y lo condenan y hasta lo declaran no cristiano por no ser de los de nosotros. Y son solo tradiciones, solo costumbres que puede que sean buenas, pero debemos aprender a distinguirlas. La iglesia que no conoce la Biblia, porque la va a necesitar, dice Pedro, más vale que estemos atentos a ella como una lámpara en la oscuridad. La iglesia que no conoce la Biblia es una iglesia que será arrastrada por herejías encubiertas que van a llegar a la puerta de la iglesia, la van a tocar. Van a tocar la puerta de esas mentiras y van a decirnos, déjase. Y lo único con lo que podría detenerlas es con la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que dice Dios a través de su palabra. A través de su palabra. Un ejemplo nos da el apóstol Pedro de estas herejías destructoras es llegar al punto de negar a Cristo. Negar al Señor es una evidencia del grado en que se pueden caer al ser guiados por los falsos maestros. Pero peor aún es llegar al punto de terminar negando a Cristo cuando se piensa que se lo está afirmando. Me explico, si yo termino siendo una persona que niega a Cristo abiertamente, bueno, soy un hereje, estoy completamente perdido. Pero lo peor sería estarlo negando pensando que lo estoy afirmando. Eso sería peor. Cuando alguien dice yo soy salvo porque yo creí, yo soy salvo porque yo me bauticé, yo soy salvo porque yo soy miembro de esta iglesia, aquí donde estamos los buenos, los restos todos están mal. Cuando alguien dice solo eso, es peligroso, que está negando a Cristo, porque no está hablando nada de Cristo. Está hablando de Él y de lo que Él ha venido haciendo durante un tiempo en su vida. Está hablando de Él y de sus decisiones religiosas en un tiempo de su vida. ¿Y qué se hizo Cristo? ¿Dónde quedó Cristo? Recuerden que el que está hablando es un experto en negación de Cristo. ¿Quién está hablando? ¿Quién dio la carta? Pedro. Y Pedro negó a Cristo 3 veces antes de que el gallo cante, con maldiciones. Maldita sea, no conozco a ese hombre. Y como dijo un teólogo, no creo que un pescador dijera así, maldita sea. Dijo cosas peores en contra de Cristo. El que está hablando es un experto en negación de Cristo. Y él sabe que hay muchas formas de negar a Cristo. Jesús dijo en Mateo 10:33, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo dijo en Tito 1:16 que hay hombres que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué hacen? Lo niegan. Hay formas más sutiles. La herejía es sutil y uno puede creer que es cristiano, profeso conocer a Dios, pero con los hechos lo niego. Una vez fui a evangelizar a un pueblo. Llegué ahí de pastor a un pueblo donde solo habían 2 viejitas de 87 años cada una. Y yo dije, hey, si yo soy pastor de estas 2 señoras, yo voy a ir a hablar de Cristo a otras casas. Y me fui a hablar de Cristo y me dijeron, pero usted viene de la iglesia donde va fulanita. Sí. Y el hijo de él es pastor de esa iglesia allá en la otra, ¿verdad? Sí. Ese, por favor, no vuelva a mi casa. Y le digo yo, ¿por qué? Ese hombre me vendió a mí una moto que no servía. Arrancó cuando me la vendió él. Y ahí está botada en el patio. Nunca más volvió a arrancar. Dice, con sus hechos niegan al Cristo que predican. Es peligroso eso, hermanos. Es algo que entra solapadamente. Es algo que no glorifica a Dios. Ese es solo un ejemplo que viene a mi mente. Deben haber millones de ejemplos en los cuales, si no estamos atentos, podemos terminar negando a Cristo. La Biblia dice que negar la fe, que si no provees para los de tu propia casa, 1 Timoteo 5:8, ¿qué has hecho? Si no provees para los de tu propia casa, 1 Timoteo 5:8, ¿qué has hecho si no provees para los de tu propia casa? Dice la Biblia que has negado la fe. Acabas de negar a Cristo. ¿La fe quién es? ¿No es Cristo? La fe nuestra está puesta en el fundamento, el cual es Cristo. Si niegas la fe, ¿a quién estás negando? A Cristo. ¿Y cómo puedes negar la fe? No proveas para los de tu propia casa. Y estarías negando la fe. Parece mentira, pero hay personas así. Hay personas así.
Algunos de nosotros fuimos criados de una manera tan egoísta que aún casados y teniendo hijos, no proveemos para ellos, solo para nosotros. Estaríamos negando la fe. Esa es tu propia casa. Igualmente la iglesia, pero esa es tu propia casa. Una vez alguien inició un negocio y otra persona le dijo: ahora que has abierto un negocio, recuerda primeramente a los de la familia de la fe. Se enojó, no le gustó. ¿Por qué me van a decir a mí a quién tengo que emplear y a quién no? Es que no dice Dios que primeramente los de la familia de la fe. Si ocupas emplear a alguien, primeramente deberías observar aquí los de la familia de la fe. No hay nadie, entonces busco dentro de los otros, pero primero busqué entre los santos. Bueno, si no provees para los de tu propia casa, que es tu familia, has negado la fe. También dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:5 que algunos niegan el poder de la piedad. A estas personas evita, le dice Pablo a Timoteo. Los que niegan el poder de la piedad, los que dicen que ser santo no sirve para nada, no es necesario. Evita a esa gente, porque nosotros deberíamos procurar la santidad. Deberíamos procurar vivir de una manera que el nombre de Dios sea glorificado. Para ser salvos, no, somos salvos por Cristo. Pero aquella procuración de la piedad es para buscar la gloria de Dios. Alguien dijo una vez: ya Cristo me perdonó a mí todos los pecados, usted no tiene por qué venir a juzgarme. ¿Y eso qué significa? Sí, que no tiene que decir nada de mí, yo puedo vivir como yo quiera, Cristo me perdonó. ¿Sabes qué está negando? Está negando la piedad. Está diciendo que la piedad no sirve para nada. ¿Cómo no va a servir para nada? Si eso corresponde a Dios, lo bueno, lo santo, lo agradable, en esto piensa. Y lo otro, no, abandónalo. No glorifica el nombre de Dios. Debemos tener cuidado con formas sutiles de negar al Señor. El segundo punto de estas herejías, el 2:1, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. El segundo punto es que estas herejías traen destrucción para los que las escuchan y traen destrucción para los que las proclaman. Eso es otro gran problema. Entran infiltradamente y además puede llegar al punto de negar al Señor. Van a traer condenación. Es imposible vivir una vida de impiedad y negando a Cristo y pensar que todo va a salir bien. La segunda característica de los falsos maestros está en el versículo 2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. La primera, introducirán herejías. La segunda, son sensuales. Esa palabra sensuales quiere decir imprudentes, descarados, groseros, desvergonzados. Son libertinos, son insolentes. Muchos seguirán su sensualidad, su descaro, su grosería, su forma libertina, su insolencia. Muchos la van a seguir. ¿Cuántos dicen que van a seguir esa sensualidad? Muchos. A veces uno yo estoy de acuerdo con los hermanos que cuando yo digo algo da risa, mucha gente se ríe, algunos me retuercen los ojos y yo digo: sí, amén, hermano, yo estoy contigo. O sea, yo no vine aquí a contar chistes, ¿me explico? Vine a exponer la palabra de Dios. Y si mucha gente se está riendo, pues yo tengo que aprender a medir mi sensualidad. Echarla para atrás. Necesito estar más serio entonces, porque la gente agarra a hacer relajo. No vinimos a eso, ¿verdad? No vinimos a relajar. A veces yo cuento algo, digo algo, pues yo tengo algunos seguidores aquí, ¿verdad? Y por allá la hermana Yendri también se ríe mucho cuando viene. Yo tengo algunos seguidores de mis chistes, pero es peligroso que la gente venga solo porque yo soy vacilón. Ay, que me encanta ese pastor, me hace reír. Ten cuidado. Muchos van a seguir su sensualidad. Muchos van a seguir su sensualidad. Te van a hacer reír, te cuentan bromitas, te cuentan chistes. Todo el sermón, dice la gente: ves qué bonito, ojalá así predicaran todos. Este no pelea con nadie, no dice nada malo, todo muy bonito. Muchos seguirán su sensualidad, su libertinaje. Es peligroso. Ellos son característicos de estas cosas. Dice Judas 4:
pues algunos hombres se han infiltrado. ¿Cómo se infiltraron? Encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Oiga, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios, en original dice en sensualidad, en libertinaje, pero la palabra es la misma. Sensualidad es lo mismo que libertinaje, es lo mismo. Predican de vivir una vida como si nunca hubiéramos que tener que dar cuentas a Dios, o hablan cosas que son meramente terrenales, que no les van a traer a los hombres ningún beneficio eterno, y todo es un chiste, todo su culto es un chiste. A menudo los escucho yo en internet que dicen: di aleluya, aleluya, ese todo, alaba a todo el mundo. Yo le digo: ¿pero qué es eso? Una vez fui a una conferencia y el conferencista no paraba de decir: dile al que está a tu lado que tiene victoria. Y había que hacer así: tienes victoria, decía el otro. Decía dos palabras: dile al que está a tu lado, es grande, que Dios lo va a levantar. Eres grande, Dios te va a levantar. Y así se fue la conferencia. Y luego yo dije: ¿pero esto qué es? Yo vine a escuchar la palabra de Dios, no vine a estarle diciendo al otro: tú puedes, vamos. Eso te puedo llevar a la finca a picar leña y decir: dale, hermano, más duro a ese tronco, vamos. Ahí sí, pero aquí vinimos a escuchar la exposición de la palabra de Dios. Y la gente está encantada de que ahí te animan. Ahí el que está a la par te vive apoyando. Predica, dice: dile que está a la par, dile que está a la par tuya. Y no estoy diciendo que esa práctica no esté mal. A veces yo les digo a ustedes, en parte bromeando, pero es cierto: dile que está a la par, Cristo murió por ti. Dile que está a la par, hay esperanza para tu mal. Pero no es que se lo digan, solo es un decir. Mientras seguimos con la exposición de la palabra, muchos seguirán su sensualidad, dice Judas, y esto es libertinaje, y niegan a nuestro soberano y Señor Jesucristo. Y al hacer eso, terminan negando a Cristo. Lógicamente, ¿qué produce eso? Que la gente hable mal de la palabra de Dios y de la fe cristiana. Dice que esto genera, el versículo 2 lo leo para ustedes: falsos maestros que introducirán herejías destructoras, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. La Biblia dice eso, y por lo tanto lo que está diciendo es que los que están allá afuera, más rápidamente que los mismos supuestos cristianos, se dan cuenta de que esos cristianos que están ahí dentro, siguiendo la sensualidad de los hombres, están locos. Ellos llegan a decir: están locos. Y cuando uno les dice que uno es cristiano, ya no te quieren escuchar. Ay, no, a mí no me hable de eso, yo no quiero ir para que me saquen los demonios. Ya no te quieren escuchar. Y tú no les ibas a hablar de sacar demonios, tú les ibas a hablar de Cristo, del que te va a trasladar de las tinieblas donde estás al reino de Jesucristo, al reino del amado Hijo. No es de sacar un demonio, es de un traslado total, es de un cambio de ciudadanía, es de un nacer de nuevo. No es de que me saquen un demonio, 2 o 3, es nacer de nuevo, lo que las almas necesitan. Pero lamentablemente la verdad será blasfemada. Escucha, hermano, en realidad los que han de ser salvos lo serán por la gracia de Dios. No hay nada que entorpezca la salvación para ellos, porque Dios lo hará. Pero la sensualidad de los falsos maestros y de sus seguidores provocará que muchos hablen mal del evangelio, y Dios les pedirá cuentas por eso. Eso no tiene nada que ver con que la gente no se salve. Que la gente hable mal del evangelio por causa del error de otros no tiene nada que ver con que la gente no se salve. La salvación es por gracia, y Dios los ha elegido desde antes de la fundación del mundo, y todos los que han de ser salvos van a llegar a ser salvos. No hay problema con eso. El asunto está para los que estaban hablando falsedades. Ellos van a tener que dar cuentas a Dios por esas mentiras. ¿Me explico? No nos paremos de predicar por la falsedad. ¿Cuántos profetas malos habían? 400. ¿Cuántos hombres de Dios habían? ¿Dejó él de decir lo que Dios dijo? No, él iba a decir lo que Dios dijo, aunque 400 dijeran otra cosa. ¿Y quiénes van a sobrevivir? Los que Dios diga.
¿Quiénes van a escuchar? Los que Dios quiera. Nosotros no podemos decir como excusa, no, es que ya nadie quiere oír, porque como hay tanta mentira, ya nadie quiere oír. Eso no es razón para dejar de predicar. Debemos seguir proclamando a Cristo. Los que están enseñando mentiras tendrán que dar cuentas a Dios. Y yo también, si no lo proclamo. Yo también debo seguirlo proclamando. Yo también tendré que dar cuentas a Dios. Así que más vale que yo siga diciendo la verdad. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera salvar a alguien. Y es tan hermoso saber que el diablo está atado, que el diablo está limitado y no puede hacer lo que en el pasado hacía. Porque es tiempo de que la iglesia predique el evangelio hasta el fin del mundo. Tenemos que seguir predicando y el Señor sabe quiénes son los que le pertenecen. Pero sí es verdad, muchos van a hablar mal del evangelio por causa de los falsos maestros y de sus muchos seguidores. Si tienes 400 falsos maestros, probablemente tengas unos 10,000 seguidores de esos 400 falsos. Sigue hablando la verdad. Es más, Dios va a salvar a algunos de esos seguidores que andan engañados, y también a algunos de esos que estaban predicando error. Dios los va a salvar. Eso es labor de Dios. La mía es seguir proclamando la verdad. Por último, los falsos maestros los explotarán con palabras falsas. 1, van a introducir herejías. 2, son sensuales y muchos van a seguir su sensualidad. 3, van a explotar la iglesia. Palabras falsas. Dice así el versículo 3: en su avaricia los explotarán con palabras falsas. Avaricia y explotación son dos términos meramente comerciales. Meramente hablan de bienes terrenales. Estas palabras, avaricia y explotación, son palabras completamente vinculadas con bienes terrenos. Pedro está diciendo que estos falsos maestros tienen un sello. Buscan su propio bienestar económico y material. Santiago 4:13 dice lo siguiente: oigan ahora ustedes que dicen, mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Oiga lo que dice Santiago: haremos negocio y tendremos ganancia. Esas dos expresiones, haremos negocios y tendremos ganancias, son el significado de la palabra avaricia y explotación. Haremos negocio y tendremos ganancia. ¿Qué hacen esos falsos maestros? Hacen negocios y obtienen ganancias. Y dice la Biblia, oiga, los explotarán a los santos, a ustedes, a los receptores de la carta, los explotarán con falsas palabras. La expresión falsas palabras quiere decir que ellos inventan y piensan qué tengo que decir para que Rafita suelte la plata. ¿Qué tengo que decir para que Roberto done el carro? ¿Cómo está el carro? No está varado. Híjole, ¿qué tiene? Tal cosa. Bueno, vamos a orar, hermano, que Dios lo bendiga y que el carro vuelva a salir del taller y que todo le salga bien. Y el hermano dice, ese es el pastor que yo necesitaba. Vamos a imponer manos, hermano. Vamos a imponer manos aquí. Venga, hermano Chano, impongamos manos. Hermano Dani, impongamos manos. Y claro, usted emocionalmente se siente que lo apoyaron. Hermano, cuando Dios te prospere, no olvides la tarrita de la ofrenda. Cuando Dios te bendiga, hermano, recuerda de dónde te sacó el Señor. ¿Vas a llenar ese tarro de plata? Estoy seguro que sí. No, yo podría hacerlo también, pero no estamos llamados a eso. Avaricia y explotación es la palabra que se usa para una mina. O sea, ¿han visto eso? Que entran con unas dragas y sacan oro y un montón de cobre y hierro, y en Colombia tienen unas grandes minas de eso, de lo que hacen las bicicletas, de carbono y de todo eso. ¿Y sabes qué dicen los colombianos? Eso solo produce el 5% del Producto Interno Bruto y ni se queda aquí. Dicen que para no contaminar más Colombia, lo llevamos para nuestro país a procesarlo. O sea, adiós, se fue todo el mineral, se fue el oro, se fue todo eso. Ellos están explotando
esa mina. Estos falsos maestros explotan con palabras falsas la iglesia, o a los que dicen ser. Por eso está escrito esto aquí, hermano. ¿Sabes para qué? Para que estemos atentos y no permitamos que eso pase con nosotros, ni con aquellos a quienes nosotros amamos y queremos. La única cosa que los puede preparar para el error es la verdad. Conocerán la verdad y la verdad te hace libre. Te das cuenta de que, wow, a mí me están explotando ahí. Sí, eso es lo que dice la Biblia que los falsos maestros harán. A veces yo le leía a mis compañeros traileros, le leía versículos como estos y me decían, Edier, pero está clarito ahí. Sí, le digo yo. Y él era miembro de la iglesia de Cash Luna, ¿verdad? Allá en Guatemala. Está clarito ahí. Sí, te están explotando. Uy, yo voy a leer eso a mi señora, porque la señora de él es que religiosamente es la que lo gobierna, no es la Biblia. Si la Biblia lo guiara, la verdad podría hacerlo libre. Necesitamos distinguir a estos falsos maestros y entender el daño que hacen. Palabras falsas es una expresión que se refiere a artificiosamente inventan cosas para explotar financieramente a la iglesia, a los santos, a los cristianos. Conclusión, ¿qué les espera a los falsos maestros? Segunda de Pedro 2, verso 3. Al final del versículo, ¿qué dice? El juicio de ellos, ¿están conmigo ahí? El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. ¿Sabes qué es lo que dice? Este es el veredicto de Dios. Serán juzgados. Su juicio ya está dado. Están condenados eternamente. ¿Para qué dice Pedro esto? Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Versículo 20. ¿Lo tienen? Más atrás. El versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Y así tenemos la palabra profética más segura. Es esta, la que está en nuestras manos, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Hermanos, conclusiones, aplicaciones finales. Con un texto como el que hemos examinado, oigan esto: no debemos dudar en formar nuestra opinión con respecto a los falsos maestros. No dudes, hermano. Algunos dicen, pastor, es que no hay que juzgar. No dudes en formar tu opinión. Son falsos maestros. Son falsos maestros. Tienes que proclamar la verdad. Tienes que decirlo. Son falsos maestros. Pastor se me acercó una vez. Llega una señora y dice, pastor, estaba viendo yo no recuerdo el canal, 36, enlace 36, ¿alguien se acuerda? Bueno, no importa. Había un canal en Costa Rica que se llama Enlace, ¿verdad? Y solo son falsos maestros los que salen ahí. Y ella siempre, pastor, hoy traje una semilla, voy a sembrar. Y el pastor le dijo, ponla ahí en el de las ofrendas. Y me vuelve a ver el pastor a mí aparte y me dice, es que ella ve Enlace. Y yo le decía, pues dile que la están explotando. Dile que son falsas enseñanzas. No quieren meterse en eso. Hermanos, ¿no vemos que aquí lo dice claramente? Que los hay, que los habrán, y que nosotros debemos formar nuestra opinión sobre eso. Pero cuando hablamos debemos tener gracia. Sí, yo sabía que para mí es un riesgo hablar de esto, porque yo voy a criticar a los falsos maestros. Entonces debo pedirle a Dios que me ayude para hablar con gracia. Pero tenemos que tener una opinión. No debemos tener nuestros labios cerrados ante la falsedad de las enseñanzas que corren en medio de las iglesias hoy en día. Debes tener tu opinión. ¿Ya la tienes o no tienes ninguna? Para ti todos los predicadores son buenos. ¿Qué decía Juan? Prueben los espíritus.
para ver si son de Dios o no son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros, profetas han salido por el mundo. Necesitas hacer así. Voy a ver si una oreja para adelante y la otra para atrás. Y chequear si eso es bíblico. Escucha. En el año 2014 yo no tenía nadie a quien escuchar, no tenía pastor, no tenía nadie que me ayudara. Los que yo había escuchado, yo sabía que ya no servían para nada. Entonces yo buscaba en internet, en YouTube, algo. ¿Y sabes qué hacía yo? Escuchar. Eso no. Buscaba otro. Así encontré a Tony Zanelli. Así, oye, buscando. Me encontré a Tony Zanelli, me encontré a Sugel Michelén, me encontré a Salvador Gómez Dixon, me encontré a Marcos Peña, me encontré a Paul Washer, me encontré a John MacArthur, gente que predica en un 70%, porque algunos como que se van como por otros lados a veces, pero en su mayoría están predicando el evangelio de manera clara y los puedo escuchar. Pero si alguien dice que está escuchando al apóstol Ronnie Chávez, yo digo, ¿todavía existe ese señor? Le diría yo. Primero, porque eso era como de los años 2000. ¿Todavía existe ese hombre? Sí, tiene jurisprudencia, como decía mi papá hoy, y gobierna unas varias iglesias. Uy, en serio, deja de escuchar eso. Es que yo estoy escuchando a Cash Luna, deja de escuchar eso. Yo estoy escuchando a Dante Gebel, deja de escuchar eso. ¿Ves? Ya dije uno que algunos van a decir, Dante también. En el mismo saco échalo. Deja de escuchar eso. Pastor, pero él dijo tal cosa y eso es bíblico. Sí, un reloj chueco da bien la hora 2 veces al día, dice un hermano. Si está parado a las 9 de la mañana, pues a las 9 de la mañana marca las 9 y a las 9 de la noche marca las 9. Pero está chueco. No camina, no está siguiendo la verdad. Debemos examinarla a la luz de la palabra. Segunda recomendación: debes cuidar tu andar para no ser presa de los falsos maestros. Debes tener tu opinión, debes cuidar tu senda para que no te exploten. Y peor, para que no termines condenado, abrazando una enseñanza que es falsa, que no salva. La falsa esperanza es como una serpiente, decía un teólogo, te va a morder al final. Te muerde, una falsa esperanza te muerde al final, cuando estemos delante de Dios en el día del juicio y seamos condenados con los impíos. La Biblia dice, yo me brinqué este texto, pero voy a leérselos. En Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, curios, Señor, es la palabra correcta para hablar de Cristo. Si saben que Él es Cristo, el Señor, sí lo saben. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Mateo 7, 22, 23. Jamás. Qué duro, ¿no? Señor, pero yo iba al culto de la Reforma. No digo que todos los que van se van a ir al infierno, no. Pero de repente pase eso, que algunos lo que son es belicosos, les gusta el pleito, les gusta pelear, se la pasan discutiendo, no están predicando a Cristo, están peleando, ¿verdad? Si somos belicosos y donde veamos que hay pleito, queremos ir a apoyar ese pleito, a ver con cuál de los dos me voy. Estuvo bueno el debate hoy, viste, qué bueno el debate de teología, viste, lo que dijo fulano, lo que dijo sutano. Sí, pero ¿conoces a tu Señor? ¿Lo conoces? Ten cuidado, porque puede que estemos abrazando una falsa esperanza y al final nos condene. En última instancia, escucha bien esto, hermano, debemos examinar nuestras sendas para asegurarnos de que no estamos siendo unos falsos maestros. ¿Y yo? ¿Estoy introduciendo acaso alguna herejía destructora? ¿Estoy introduciendo algo que va a terminar generando daño dentro de la iglesia y de la obra del Señor? Qué peligroso, ¿no? Dice que el fin de ellos hace rato está ya escrito, condenación. Debemos examinar que no estemos introduciendo falsas enseñanzas.
o siendo uno de esos elementos que hace que la gente se vaya por el error. Piedra de tropiezo, decimos nosotros. Me viene a la mente lo que usan para desviar los ferrocarriles. No sé si ustedes lo han visto. Es básicamente un pedazo de riel curvo a los dos lados, y con eso el ferrocarril se va por otro rumbo. Debemos cuidarnos de que no estemos siendo instrumentos que enseñan error, o que estemos guiando a otros a que se vayan por el error. Es peligroso. Que Dios nos ayude. Gracias a Dios, Cristo murió por nosotros. Gracias a Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios, la paga ha sido dada en favor de nuestras almas por nuestra maldad. Tenemos que aferrarnos a Él, asegurarnos que lo estamos predicando a Él y que estamos enseñando a la gente a seguir a Cristo, no a mí o a mis convicciones. ¿Me explico? Porque todos tenemos convicciones, algunos las tienen más fuertes, otros más débiles, pero debemos asegurarnos de que estamos guiando a los hermanos a Cristo y a desarrollar convicciones bíblicas que glorifican a Dios, y no solo moralistas, que son buenas también, pero son diferentes. No necesariamente puede que sean bíblicas, así como hay muchas formas de introducir el error. Debemos estar atentos a eso, suplicar al Señor que nos dé luz y estar atentos a la palabra, porque funciona como una lámpara en un lugar oscuro. Ella nos va a iluminar, ella nos va a iluminar. Ella es la que tiene la última palabra. El veredicto tiene que ser de y por la palabra de Dios. Vamos a orar.